Él permanece fiel, aunque nosotros fuéramos fieles. Él permanece. Vamos a... Seguimos, amados hermanos, viendo la serie del Evangelio de Lucas. Hay que iniciar ahora sí. Sí. Muy bien. Hipocresía, temor y confesión. Es lo que el Señor Jesús les va a mostrar, va a lanzar una advertencia ahora a sus discípulos. Recordemos que primero estaba hablando y dirigiéndose a los fariseos, con quienes había aumentado la tensión, ¿verdad? Seguía y seguía en aumento, es lo que hemos podido ver, que conforme el Señor Jesús va avanzando en su predicación, en su mensaje, de la misma manera va aumentando esa tensión con los fariseos, ¿verdad? Se molestan más estos personajes, los escribas y los fariseos, y pues recordemos que el Señor venía de haber aceptado la invitación de un fariseo a comer a su casa, donde emitió 6 ayes proféticos que los acusaban fuertemente, ¿verdad? Que les hablaban precisamente de que eran hipócritas, de que eran como sepulcros que no se veían y contaminaban a los demás, ¿verdad? Que imponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? Que ni siquiera querían tocar con un dedo. Les habló fuerte en los ayes por la hipocresía hacia las cosas sagradas del Señor. Incluso, ¿por qué más? Por algo, por la muerte, recuerdan de los profetas, ¿no? De la muerte de los profetas que sus padres mataron desde Abel hasta Zacarías, ¿sí? También los estaba él acusando, ¿no? Les estaba diciendo, ustedes son culpables de esa sangre, esta generación será culpable. Y también, ¿por qué? Porque escondían la llave de la ciencia, ¿recuerdan? Y que no dejaban entrar a otros al conocimiento de Dios y ellos mismos no entraban, ¿no? Decíamos, se paraban, escondían la llave y se paraban en la puerta y ni ellos la usaban para entrar ni dejaban que otros entraran. Pues imagínense, tal fue el descontento de los escribas y fariseos que finalizamos, recuerdan la vez pasada, el capítulo 11, viendo que comenzaron a estrecharle en gran manera al Señor Jesús y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. ¿A qué grado llegaba, verdad? La incredulidad. ¿A qué grado llegaba esa maldad y esa rapacidad? Que al no escuchar lo que ellos querían escuchar, entonces intentaban seguir provocando al Señor al grado de que querían matarlo, ¿no? A ver qué encontraban. Y empezándole a preguntar muchas cosas, ¿no? Muchas, para ver en qué una palabra que cazaran para poderlo llevar preso y poderlo acusar. Y ahora vamos a ver cómo esas situaciones, lejos de detener al Señor Jesús, ¿no? Eso a él no lo espantó. Él no agarró y dijo, no, pues ya mejor me callo, porque estos cada vez se ponen más agresivos, ¿no? Cada vez están ya más enojados, ¿no? Esas situaciones que el Señor Jesús seguía permitiendo y esa forma de confrontarlos, que creen, lejos de alejar a la gente, hacían que la gente llegara más y se interesara más todavía por las enseñanzas y se juntaban más y más a escucharlos. Y es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Cómo sigue su enseñanza acerca de estos personajes, fariseos y escribas, pero ahora ya no en el mismo sentido de acusación, ¿no? Sino ahora
advirtiendo a los discípulos. Ahora se va a dirigir ya a sus discípulos, advirtiéndolos de que se cuidaran precisamente de ellos, ¿no? Y de y la hipocresía que ellos manejaban, ¿no? A la que llama el Señor levadura, la levadura de los fariseos. Y aquí vamos a ver 3 enseñanzas que les da el Señor Jesús a sus discípulos, usando precisamente esta situación y lo que acababa de suceder con estos personajes. Una es sobre, precisamente, guardar su levadura. Otra, sobre no temerles. Y sobre cómo librarse de todo eso, obteniendo el respaldo de Jesús, confesando su nombre. Por eso se llama esta prédica hipocresía, temor y confesión. ¿Ok? Iniciemos pues, vamos al capítulo 12 y revisemos del 1 al 3 primeramente. Creo que tenemos problemas con el micrófono. Vamos a probar. Raúl, ¿podrías ver si se escucha? Vamos a ver, tendrías que ponerle activar audio en lo que lee. Y lo cierro, Juan. Apagado. Sí, no, ¿sabes qué es? Vamos a ver. Bueno, yo los voy a leer nuevamente en lo que solucionamos eso. Creo, ¿sabes qué, Raúl? Hay que cambiarle el modo. Está en radio. Debe de estar en línea o bájale todo para que no suene. Y busca cambiarlo a cualquier otro modo que no sea radio. No, acá la bocina. La bocina ya ves que tiene modo de auxiliar, radio, pues va a estar en AM o FM, ¿sale? Entonces, hay el botoncito de modo, hay que cambiarlo. Bueno, se los leo, en lo que, a ver si nuestro hermano Raúl lo soluciona. En esto, dice, vamos, Lucas 12, vamos a leer del 1 al 3. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Es muy el Señor Jesús al decirles que la levadura de los fariseos es la hipocresía, ¿no? En otras ocasiones, las analogías y metáforas que usaba el Señor Jesús no les quedaban tan claras, ¿no? A veces sabemos que utilizaba ciertas metáforas en las cuales ellos mismos después preguntaban: híjole, Señor, ¿qué quisiste decir con esto, no? ¿A qué te referías? Pero aquí se ve tan clara, ¿no? De inmediato él hace la aclaración y les dice que la levadura a la que él se refiere, de la que se deben de cuidar, es la hipocresía con la que se mueven estos personajes, ¿verdad? Sabemos que la levadura representa el pecado. De hecho, la fiesta de los panes sin levadura que se lleva a cabo justo después de la Pascua representa eso. Comer panes sin levadura recuerda que deben de despojarse del pecado, ¿sí? Pues la levadura es leudo del pan, ¿sí? La levadura hace que se leude el pan, lo infla, ¿sí? Le da otra consistencia que no permite ya ver realmente lo que hay adentro, ¿no? Lo importante es que se vea a simple vista. Por eso es quitar la levadura, ¿no? Y que realmente se vea lo que hay en el corazón, pero despojándose de todo aquello que hace que no se vea, ¿no? Que se cubra, ¿sí? Que era lo que hacían estos personajes, lo decíamos, ¿no?
con sus atuendos de santidad, con su forma de hablar y de actuar, y siempre mostrándole a la gente que solamente ellos cumplían la ley, pues estaban mostrando una levadura que cubría realmente quiénes eran, ¿verdad? Y el Señor Jesús les dijo, pero dentro están llenos de rapacidad y maldad, ¿no? Pero la levadura los hacía, ¿no? Su imagen los hacía verse bien, ¿no? Muy bien. De hecho, lo hemos comido, ¿verdad? Cuando hemos celebrado la cena del Señor, ¿cómo es el pan sin levadura? Pues no tiene mucho, ¿no? Mucha consistencia, no se ve así, ¿no? Grande, no se ve bonito como los panes que luego nos gusta comer, ¿no? Que tienen levadura para que se esponjen. Un pan sencillo en el cual puedes ir directamente a su sabor, ¿verdad? Así es como el Señor Jesús por eso utiliza esta metáfora, ¿verdad? Sobre la levadura, por el efecto que tiene, ¿no? Que cubre y que muestra otra cosa, ¿vale? Por esta razón, esta metáfora deja ver qué les debe preocupar realmente de los fariseos y escribas. Y por eso les dice, porque nada, en el 2, dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esa levadura, pues podrá cubrir por un tiempo, pero en cualquier momento va a ser descubierto lo que hay adentro, ¿sí? Porque llegará el momento en el que esa levadura, ¿qué creen? Que esa levadura que esconde las verdaderas intenciones de los corazones salga a la luz. Esas intenciones que el Señor sí conoce, ¿no? Porque es el único que conoce los corazones, ¿sí? Y entonces Él hará notorio eso a todos los demás. Ahorita nosotros no podemos conocer esas intenciones de cada quien, ¿están de acuerdo? Alguien te puede mostrar una cara amable y sonriente y por dentro estar pensando otra cosa. Y para nosotros eso es oculto, pero para el Señor Jesucristo no. Y para nuestro Padre Celestial no es oculto nada, porque Él es el que conoce los corazones, ¿no? Tal cual lo dice Jeremías 17. ¿Se acuerdan? Jeremías 17, 9 y 10, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y responde el Señor, ¿no? De inmediato. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A Él, amados, nada se le puede ocultar. Podemos haber caminado llenos de levadura, ¿no? Caminando por la vida, mostrando una cara de bondad, de santidad, pero el Señor cada momento lo va registrando, ¿eh? A Él no se le está pasando absolutamente nada, ¿verdad? Él está viendo todo. Y en el momento que lleguemos a su presencia, el Señor dirá, perdón, de todo eso que tú, todas esas obras que quisiste mostrar, ninguna la reconozco. Cuando sean pasadas por fuego las obras, sabemos que algunas serán como la paja y se extinguirán, ¿no? Se quemarán, porque no va a haber manera de que esas obras, como lo dice el Señor, no sean probadas por Él, ¿no? Y que no dé a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todo eso que hay, el Señor ya lo sabe, y un día va a ser llevado a la luz, fíjense, será puesto, dice, será visto, pero delante de todos, se hará público. Por ahí compartíamos un día, ¿no? Creo que una reflexión de Charles Spurgeon, donde dice que cuida tu vida privada, ¿verdad? Lo que hay, lo que tú crees que nadie ve, porque un día eso va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Por eso el Señor continúa diciendo, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, dicen el 3, ¿no? A la luz se oirá. Todo aquello que haya salido de nuestra boca, ¿qué creen? Va a llegar un día en el que se va a escuchar y todos sabrán, ¿no?
¿Qué decíamos? Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, donde tú creías que nadie te oía, donde tú creías que ahí nadie estaba, ¿no? ¿Sí? En el lugar más privado. Eso también, dice, se proclamará en las azoteas. Imagínense nada más. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que todos de repente digan, ¡ay, eso hacía el hermano! Eso decía, ¿no? De esa manera se dirigía. ¡Wow! Debemos estar bien conscientes de esto, amados, ¿eh? Y guardarnos de esa hipocresía que al venir de otros, pues sí, nos puede tropezar, ¿no? Era lo que les estaba diciendo, guárdense de la levadura de los fariseos. Pero ¿qué creen? Cuando somos partícipes de ella, cuando esa levadura, esa hipocresía viene en nosotros, ¿qué creen? Podemos también ser de tropiezo nosotros a otros, ¿sí? Entonces, tanto nos tenemos que guardar de la levadura de otros, de los fariseos, como también nosotros de vivir en hipocresía, ¿no? De empezar a poner levadura en nosotros, de querer ocultar lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿no? Y como lo decíamos el domingo antepasado, ¿no? Incluso pudieran ser los tropezados, nuestros seres queridos, nuestros amigos, ¿no? Nuestros hijos. Podemos ser piedra de tropiezo nosotros si no vivimos íntegramente, ¿no? Si no tenemos una manera de vivir íntegra. Y por eso dábamos esa primera enseñanza que el Señor nos vuelve a repetir. Seamos íntegros en nuestra manera de vivir, ¿sí? Seamos de una sola pieza. Lo que hablamos, lo que predicamos y le compartimos a los demás acerca del reino de Dios es lo mismo que debemos vivir en todo aspecto de nuestra vida. No hay más. Eso es ser de una sola pieza. Eso significa ser íntegro. Lo que digo, lo hago, ¿no? No que lo que diga sea una cosa y después en mi vida haga otra, ¿no? Ayer platicaba con mi concuño Héctor, tuvimos una reunión muy bonita de sus grupos de discipulado que él tiene, y es lo que él decía, dice, yo oro siempre para que todo lo que les enseño, lo que predico, realmente yo lo viva, ¿no? Primeramente, cada mensaje debe de pasar por mí, y es verdad. Cuando preparamos las prédicas, ¿sí? El Señor primero, pues nos está hablando a nosotros, ¿no? Está redarguyendo al que va a entregarlo. Y casi siempre, créanme, nos prueba el corazón y ve, ¿realmente tú estás viviendo esto? Porque si no, ¿cómo me podría levantar y hablarlo, ¿no? Si después no lo vivo, si yo no lo hago, ¿no? Entonces yo sería piedra de tropiezo, ¿verdad? Para ustedes. Así es. En verdad debemos de ser de una sola pieza e íntegros. Pero también, pues no debemos dejarnos engañar por los fariseos y profetas modernos, ¿no? Que nos pueden mostrar una cara de santidad, prédicas espectaculares, lugares espectaculares, pero por dentro estar llenos de rapacidad y maldad. Y sabemos que han salido poco a poco, aquí lo dice el Señor, ¿no? Todo saldrá a la luz y se verá y se escuchará en las azoteas. Y cada vez muchos de ellos han sido descubiertos, ¿no? Cada vez nos hemos dado cuenta de ciertos personajes que y ya van saliendo sus verdaderas intenciones después de años, ¿no? De ministerios bien grandes y de que se hacían millonarios. Por ahí había un pastor que estaba pidiéndole a la iglesia que orara para cambiar una hélice del helicóptero que se le había descompuesto. Oremos para eso y por favor todos una ofrenda especial para cambiar la hélice del helicóptero. Entonces dije, ¿en verdad? O sea, ¿en qué se toma su tiempo, no? Y además digo, ¿para qué quiere un helicóptero? O sea, no sé, la verdad no lo conozco mucho y no me interesó realmente ver más de él, ¿no? Pero digo, alguien que tiene un helicóptero, bueno, pues a menos de que tenga que ir en este momento a predicar a Timbuktu o no sé cuál sea el ministerio que el Señor le haya dado, ¿no? Desconozco qué le haya indicado el Señor, pero me suena excesivo, ¿no? ¿Verdad? Entonces,
me suena más a rapacidad, ¿verdad? O sea, pero bueno, así es, y es real eso, ¿eh? Es real que estén pasando ese tipo de cosas, pero el Señor no las deja en lo oculto, salen a la luz, salen a la luz y son vistas por todos. Entonces no nos dejemos engañar por la levadura y palabras infladas que confunden, ¿no? En verdad vayamos siempre a la palabra. Y esta es nuestra segunda enseñanza. ¿Cómo saber y cómo no dejarnos engañar? Retiremos la levadura por medio del filo agudo de la palabra. Yo les diría, ¿cómo no dañaría si tú tienes un pan así y le quisieras quitar todo lo inflado? Como el migajón, ¿no? Cuando le sacas al bolillo, no sé, me lo imaginé así. No soy chef ni repostero, pero pues me lo imagino, ¿no? Si la levadura infla, pues todo aquello que se ve así esponjosito, pues es parte del producto de la levadura. ¿Cómo se la quitarías? Yo decía, pues solamente con un cuchillo muy fino, ¿no? Yo ahí luego veo que mi esposa un día me prestó un cuchillito para cortar unas pastillas, que tenía que tomar la mitad, bien fino, así chiquito. Entonces me imaginé, bueno, pues ahí debe de ser con un cuchillo muy bien afiladito, ¿no? Para que no deshagas todo el pan, ¿no? Si le metes así un cuchillo de sierra, pues sale todo, ¿no? Las conchas. La concha, por ejemplo, ¿no? Ándale. Entonces, debe de ser con algo muy fino, muy filoso. ¿Y qué es lo más filoso que es esa espada, ¿no? De dos filos, la palabra de Dios. Entonces, retiremos esa levadura por medio del filo agudo de la palabra, sabiéndola utilizar, teniéndola como nuestra principal herramienta, para que entonces esa levadura que nos puedan presentar, esa hipocresía no nos tropiece y no nos engañe, ¿verdad? Lo hemos hablado muchas veces. Si nos mantenemos en la palabra, estudiándola, meditándola, conociendo cada vez más de ella, vamos a estar más llenos del Espíritu Santo y no seremos engañados fácilmente. Muy bien, pasemos al siguiente mensaje que continúa dando el Señor Jesús después de advertirles sobre la hipocresía de los fariseos. Hasta aquí vamos bien, como les habló de cuidarse, ¿no? De la hipocresía, pero lógicamente cuando escuchamos esto, pues nosotros también tenemos que cuidarnos de no caer en lo mismo, ¿verdad? Muy bien, ahora el Señor Jesús, que sabía bien que toda esta situación en la que cada vez se iba juntando más gente, pondría en el aparador a sus propios discípulos, ¿sí? Porque, ¿qué creen? O sea, entre más gente llegaba y volteaban a ver que él y sus discípulos eran los que estaban siendo atacados por los fariseos, ¿no? Que los estaban queriendo señalar, pues la gente iba reconociendo más a sus discípulos, ¿sí? Y pues los ponía ahí delante de todos, y ahora el Señor Jesús lo que va a hacer es ponerlos también en alerta y les va a enseñar a los discípulos cómo protegerse de esos fariseos, ¿sí? Porque ahora entonces también el Señor Jesús sabía que iban a arremeter contra sus discípulos, ¿no? En algún momento. Y sabía que la gente iba a comenzar a verlos como futuros líderes. Cuando él ya no estuviera, ¿a quiénes iba a encargar el ministerio? A esos 12, ¿sí? A los discípulos. Entonces, el Señor Jesús sabía que de la misma manera que él estaba siendo asediado por los líderes religiosos de Israel, así también iban a ir contra ellos. Y ahora les va a dejar instrucciones claras para alentarlos, para saber cómo conducirse en ese momento que ahora vayan contra ellos, ¿no? Y les hace la siguiente advertencia, precisamente porque sabía bien de lo que eran capaces estos líderes religiosos, ¿no? Hasta dónde podían llegar, ¿no? Hasta querer quitar la vida, fíjense. Y dice, no funcionó el micro, ¿verdad? Lo revisamos antes. ¿A quién se debe temer? Es el título que pone Reina Valera. Vamos del 4 al 7. Lucas 12 del 4 al 7. Y dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer.
pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Palabras hermosas del Señor, palabras de aliento, ¿no? Donde estaba mostrando que Él quería cuidar de ellos, que Él estaba en todo momento cuidándolos, que no temieran. Y el Señor Jesús no solo les da la advertencia de que se guarden, ¿no?, de la hipocresía de los fariseos, sino que también se guarden de sus acciones tan desalmadas con las que podían en algún momento llegar a hasta matarlos, ¿verdad? Hasta matarlos. Pero no solo les advierte, sino que les da el arma más poderosa para defenderse de ellos. Y les dice, esta es nuestra tercera enseñanza, no temáis, ¿no? Les dice, no temáis, no les temáis a ellos, ¿sí? Es lo que les dice el Señor. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? También anteriormente. Algunas personas dicen que la Biblia dice que el mandamiento que más aparece en la palabra de Dios es, no temáis, ¿no? Algunos dicen 365 días, 365 veces está en la Biblia. Creo, no lo sé, yo aún no los he encontrado. Sin embargo, es real. Muchas veces el Señor dice, no temas, no temas. Y cada que se dirigía les decía, no temas, ¿no? Cuando lo vieron caminando en el agua, dijo, no temas, soy yo. Y muchas veces el Señor siempre está mandándonos a no temer, porque sabe perfectamente lo que iba a venir una vez que Él se fuera, ¿sí? Cómo íbamos a ser asediados, cómo íbamos a ser atacados, cómo las aflicciones del mundo, de la vida, nos iban a estar acechando. Y por eso el Señor repite muchas veces, no temáis. A ellos les dice, no les teman a ellos. Al único que hay que temer es al que tiene el poder de echar el alma al infierno. No a ellos les dice, ¿no? Que no pueden hacerlo. A pesar de sus juicios, estos hombres, donde pueden juzgar a cualquiera como pecador, conforme a sus propios conceptos y tradiciones, ¿qué creen? No tienen poder para poder echar un alma al infierno. Así ellos dijeran, ay, la ley de Moisés dice que apedreen a la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que vimos ahí? El que la perdonó impidió que ellos pudieran matarla. Ni siquiera le quitaron la vida, pero mucho menos iban a poder juzgarla y decir que ella tenía que ir al infierno, al Seol, ¿verdad? Porque el Señor Jesús le dijo, tus pecados no te son perdonados. Ve y no peques más, ya eres perdonada. Es el único que puede mandar nuestra alma al infierno, es Dios. Ni siquiera, ¿qué creen? Debemos de temer ni al mismísimo Satanás, ¿sí? Porque a pesar de ser engañador, de ser acusador, no puede engañar a Dios, ¿no? A Él no lo puede engañar. Podrá querer presentar delante de Él acusaciones a nosotros. Mira, ahí está tu hijo, velo, ve cómo se comporta, ¿no? Yo digo que va para allá, ¿no? Tú vas a decir, sí, no es tu consejo el que necesito, ¿no? Yo conozco los corazones. Yo conozco quién en verdad ha creído en mí. Yo sé quiénes son los que habrán de ser salvos. Así que, por más que Satanás quiera poner delante de nosotros, del Señor, ¿no? Ponernos, evidenciarnos, miren, amados, es el Señor el que toma la decisión de quién va, el dueño de la vida y de la muerte. Y de la vida eterna es Él, únicamente Él. ¿Sí?
el único que puede hacer eso es el Señor. Pero también es el único que puede guardarnos y librarnos de ellos, ¿verdad? Del acusador, del engañador. Por eso les dice que Él les dice claramente que el Señor, el Padre Celestial, tiene cuidado de nosotros, ¿no? Dice, no les teman a ellos, Él tiene cuidado. Les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, 5 pajarillos. Y 2 cuartos es como si son muy baratos, ¿no? Entonces está hablando de que 5 de estos por solamente 2 cuartos son prácticamente los seres más pequeños, ¿no? Pero con todo eso, ni de ellos se olvida el Señor, ¿no? Ellos no son olvidados delante de Dios. De los mismos pajaritos chiquitos, insignificantes, de ellos también tiene cuidado el Señor. Pues aún los cabellos, dice, de vuestra cabeza están todos contados. El Señor sabe exactamente cuáles son los cabellos que están en nuestra cabeza, ¿verdad? Y les dice, no temáis, pues, no temáis, no tengas miedo, no te atemorices, pues, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos, ¿no? Si el Señor tiene cuidado de esos pajarillos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros que valemos mucho más? Yo les diría hoy, ¿qué valor tendríamos nosotros si se comerciara? Es invaluable, ¿no? Hoy por eso está prohibida, ¿no? Ya la venta de esclavos y eso, porque, o sea, hemos llegado a la conclusión de que la vida es tan valiosa que no tiene precio. No podemos comprar y vender personas, ¿no? Sabemos que los impíos, ¿no?, lo siguen haciendo desafortunadamente, ¿no?, de manera ilegal. Pero el Señor, yo les diría, a nosotros nos tiene con una valía tan grande que no puede permitir esto, ¿no? Nos tiene cuidado. Él sabe perfectamente, aquí lo dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos, y si a ellos los cuida, pues a nosotros mucho más. Y después de pedirles que se libren del miedo, que no teman, les da la clave para librarse también de esos hombres, por medio de la confesión de su nombre, precisamente delante de ellos. La confesión del nombre del Señor delante de los hombres, ¿sí? Y les dice en el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. El Espíritu Santo y Jesús, amado, ¿qué vemos? Son Dios mismo, ¿no? Son Dios. Entonces, ¿a qué se refiere con que al que todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado? ¿Y por qué? Al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A mí me llamó mucho esto la atención. Dije, o sea, que alguien puede emitir una palabra en contra del Hijo del Hombre, de Jesús, y se le va a perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no. Dije, pues si son la misma persona, ¿no? O sea, bueno, son las dos personas de la Trinidad, pero es el mismo Dios. Y entonces, reflexionen en esto, amados. Yo digo que se refiere a que en ese momento en el que Jesús estaba hablando,
aún no se cumplía su muerte y su resurrección, ¿ok? Aún ahí todavía era ese tiempo de gracia en el cual estaban apenas conociéndolo, ¿sí? Porque sabemos bien que Pedro lo negó, ¿no? Pero fue perdonado, ¿sí? Aquí se cumple, o sea, aunque Pedro negó al Señor Jesucristo, le fue perdonado y después lo restauró, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es por supuesto que todavía muchas verdades sobre su ministerio eran ocultas, aún a los mismos discípulos. Ellos mismos no entendían bien todo el plan y el propósito de Dios. En ese momento, el Espíritu Santo no les revelaba todavía eso, ¿sí? Estaban recibiéndolo del Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo todavía no tenía esa labor de quitar el velo para que se viera ya después entonces sí toda la obra de Jesucristo. Ellos no sabían todavía que Él iba a morir. ¿Sí? Ellos no sabían todavía qué más iba a suceder y que iba a resucitar. Ellos seguían con el maestro, ¿no? Estaban caminando y viendo nada más con sus ojos carnales. Pero cuando viniera el Espíritu Santo, que creen, todas estas cosas se iban a volver claras, ¿sí? El velo iba a ser retirado y entonces iba a iluminar y revelarles ya las cosas, ¿no? ¿Sí? Alumbraría de manera tan clara las profecías y ellos ya en ese momento habrían conocido al Hijo del Hombre, ya habrían visto que padeció, que murió en la cruz en manos de pecadores, ¿sí? Ya habrían visto que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ascendió, ¿no? Subió al cielo y que se sentó a la diestra del Padre. Una vez que todo eso fuera ya visto por sus ojos, entonces vendría el entendimiento de todo el plan de Dios, ¿sí? Fíjense, vamos a verlo para que les quede más claro. Juan 16, 7 al 11, acompáñenme. Juan 16, en Juan 16 nos explica muy bien esto. Otra vez lee la explicación que le da a sus discípulos y les dice, déjenme ir, el 7, ok. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Ok? ¿Quién es el Consolador, amados? El Espíritu Santo, ¿no? Es necesario que se fuera el Señor, dice, porque si no me fuere, no vendría, ¿eh? Mas si me fuere, entonces os lo enviaré. Cada persona de la Trinidad tiene una función, ¿sí? Siendo Dios mismo, así decidió Él estar en tres personas, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno desempeñando una función específica, siempre en conjunto, por supuesto, pero cada uno. El Hijo, Dios tenía que tomar forma de hombre en el Hijo, ¿no? Para llevar a cabo nuestra redención, ¿sí? Y el Espíritu Santo tiene otra función de siempre estar, ¿sí? Ejecutando también esos planes, pero de una manera diferente, ¿ok? ¿Sale? Porque al Espíritu nadie lo puede matar, ¿están de acuerdo? Y era necesario el sacrificio de Cristo que en su naturaleza humana muriera y derramara sangre, ¿no? Entonces, ni el Padre ni la persona del Espíritu Santo podía llevar a cabo la función del Hijo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso es que cada uno tiene una función específica. Y así se los decía, ¿no? Que todos, yo digo, con todos los hombres sin excepción, perdón, sigo en el 8. Dice, y cuando Él venga, ¿sí? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre.
y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí está lo que yo les decía hace rato, que todos los hombres, sin excepción, van a quedar sin excusa delante de Dios. Tanto los que no creen en Él, que seguirán en pecado, sin hallar justicia, porque el que no cree, ¿qué pasa? No es justificado, ¿no? Tanto los que crean que sí seremos justificados, aunque no lo veamos más físicamente, porque va al Padre lo que le está diciendo, ¿no? Le está diciendo de justicia, ¿no? Porque voy al Padre. Entonces, los que ya no me vean, porque yo me voy, de todos modos, por haber creído, serán justificados, ¿no? Por fe serán justificados. Nosotros, aunque no vimos al Señor Jesús, por fe somos justificados, ¿no? Por creer. No lo vimos caminar, no lo vimos morir en la cruz, no lo vimos resucitar. Sin embargo, el Espíritu Santo que nos ha revelado estas cosas, nos dio precisamente esa fe para creerlo, ¿no? Y hoy podemos asegurar, ¿quién de aquí puede asegurar que el Señor está vivo? Amén. Y siempre lo estamos diciendo, ¿no? Él vive, Él no está muerto. Mi Dios es un Dios vivo. Oye, ¿pero estuviste? No, no estuve ahí, pero sé que es verdad. Sé que sí sucedió, ¿no? Y hay evidencias históricas también, por supuesto, pero lo creemos más por fe. Yo creo que ninguno de nosotros creyó hasta que fue a la evidencia histórica, ¿verdad? O dijera, no, yo quiero hasta que no esté en Tierra Santa y vea la tumba vacía. Yo no he ido a Tierra Santa. ¿Ustedes han ido a Tierra Santa? Y es más, por ahí dicen que hay a la tumba que te llevan turísticamente, no es verdad de nada, decían. Que te llevan, la que tú contratas en los tours, no es la tumba de Jesús, ¿sí? El sepulcro está en otro lado. Entonces, aunque fueras y dijeras, ay, sí, está vacío, pues a lo mejor ni es, ni te llevaron a la que es, ¿verdad? Ese está en otro lado. ¿Eh? Exactamente, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos, pues no por verlo, sino por fe. No es por vista, es por fe, ¿verdad? Entonces, dice, entonces por eso, dice, porque ya no me verán físicamente, eso es la justicia. Y de juicio, dice, porque el destino del príncipe de este mundo, que es Satanás, dice, ya fue juzgado. Es el mismo juicio que recibirán aquellos que no hayan creído en Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro? ¿Se dan cuenta? O sea, él dice de justicia y de juicio, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque por cuanto no creen en mí. Todos los que no creen en mí, ¿no? Serán convencidos de su pecado, aunque sigan sin creer, ¿eh? Porque va a llegar ese momento donde todo, como dice, será expuesto. Entonces, ¿ya quién va a decir, no, yo no soy pecador? ¿Ah, no? Mira, aquí están tus pecados. ¿No eres? No, pues sí. El problema es que no te arrepentiste. ¿Ah? Hasta este momento sigues diciendo no soy pecador. ¿Sí? Entonces el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Justicia, porque dice por cuanto voy al Padre no me veréis más. Lo que yo les decía, ¿no? Aunque ya no lo veamos, y se va al Padre de todos modos, justicia, justificados por Él, aunque ya no me vean, seguirán siendo, ¿no? Muchos seguirán siendo justificados. Y de juicio, pues sí, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y todos aquellos que no crean, recibirán este mismo juicio, ¿eh? El del príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿no? El destino de este príncipe de este mundo ya fue juzgado. Y ahí muchos irán junto con él, ¿no? ¿A dónde serán arrojados los que no crean? Al mismo abismo que está preparado del que tiene Jesús, precisamente, ¿no? La llave, ¿no? Y de ahí los va a arrojar
ahí mismo se irán los ángeles caídos y los que no hayan creído en él. Eso es lo que habla el Señor y les dice claramente que es la labor que hará el Espíritu Santo. Y continúa diciéndoles, sí, que aún tenía muchas cosas. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Estoy en el 12. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Ya vieron? Entonces ellos todavía ahí, incluso ahí todavía no sabían. Cuando el Señor Jesús está hablándoles y les está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, ¿qué creen? En Juan 16 todavía no entendían, ¿sí? Todavía no sabían exactamente de qué se trataba. Por eso les dice, hay muchas cosas que yo no les he dicho, ¿no? Hay muchas cosas, pero que hoy no se las digo porque no podéis sobrellevar, no las entenderíais, ¿sí? Pero el Espíritu eso les va a hablar. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Les vuelve a repetir que el Espíritu Santo vendrá y los guiará. ¿A qué? A toda la verdad. ¿Se dan cuenta? A toda la verdad. Sabemos que ese momento, en el momento que estaban ellos, pues estaban velados, ¿sí? No entendían las cosas. No sabían exactamente qué iba a suceder, cuáles eran esas cosas de las que hablaba el Señor Jesús. ¿A qué verdad iban a ser guiados, no? Pero les dice que cuando Él se fuera, que iba a llegar después el Espíritu Santo, y sabemos que fue ¿cuándo? En el día de Pentecostés, ¿no? En Pentecostés ellos recibirían al Espíritu Santo y todo les sería revelado. Vendría una claridad así, en la cual es como un velo que se remueve y ya sale la escena completa, ¿no? Podrían entender todo y dirían, hijo, claro, esto es lo que dijo el Señor. Recuerdan lo que nos dijo, recuerdan lo que nos pidió, y empezaron a recordar, y sabemos que después empezaron a escribir, ¿no? Guiados ya por el Espíritu Santo, recordando todas las cosas que habían vivido, todas las cosas que el Señor les había enseñado. Maravilloso lo que vino a hacer el Espíritu Santo, todo revelado, vendría todo el entendimiento total del Evangelio. Hay una nota aquí que quisiera compartirles a todos. Agarra o acércate, te voy a, puedes utilizar este micro, que ahora es con este. Entonces ya lo apagas. Hay una nota aquí que quiero compartirles porque a mí luego me costaba mucho trabajo entender lo que es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y hay una nota aquí que dice, el que blasfemare contra el Espíritu Santo tiene un corazón endurecido hacia Dios y se opone a su obra totalmente consciente de lo que hace. Así es. Así es. Sí, está atrás el botón. Está el culé, ya lo puedes apagar. Sí, pero a lo que yo iba, efectivamente, o sea, una persona que sabe y que ya conoce, ¿no? Pues, y blasfema contra el Espíritu, pues no tiene perdón, ¿no? Pero a eso iba. El Espíritu y Jesús son el mismo. Si hoy una persona blasfema contra Jesús, ¿qué crees? Pues de todos modos no es perdonado, ¿sí? Era una cuestión temporal únicamente de lo que hablaba el Señor Jesús, porque hoy aquel que dice, no, yo no creo en Jesús, ¿ustedes creen que es perdonado? Ah, no, pero no blasfemó contra el Espíritu. Si dice el Espíritu Santo no, entonces sí no es perdonado y va al infierno. Entonces, pero si dice que Jesús no es verdadero, ¿va al infierno o va al cielo?
al infierno. Es un incrédulo como ese que dice ahí, que está endurecido completamente en su corazón. Pero a lo que íbamos es que precisamente, ¿por qué dice esto el Señor Jesús? Porque cuando ya viniera el Espíritu Santo, entonces sí, ya no habría excusas, ¿eh? Todos están ya sin excusa, porque el Espíritu Santo ya no, ya este plan de redención ya no les puede ser oculto como todavía no lo entendían, ¿no? Los discípulos mismos no sabían, pero ya una vez que ya se concretó el plan de redención, ya murió el Señor Jesús, ya fue a la cruz, entonces el evangelio completo ya les es revelado y ahí ya no hay excusa. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Pedro todavía tuvo miedo y dijo, no, yo no lo conozco, no soy yo ese del que hablas, ¿no, mujer? ¿Qué te pasa? Y negó 3 veces al Señor Jesús. Le entró un miedo porque él no entendía, él no sabía que con la cruz se iba a glorificar, iba a vencer al enemigo, ¿verdad? Iba a vencer a la muerte y que su resurrección nos iba a abrir el camino al cielo. Eso para Pedro todavía era oculto, por eso se llenó de temor. Si Pedro hubiera sabido que él iba a resucitar al tercer día, ¿no? Todas las cosas, como ya después las pudo ver hacia atrás, y cuando se sentó con él, ya resucitado, ¿no? Y estuvieron comiendo juntos, y estuvo 40 días con ellos, bueno, pues lógicamente ya estaba en completa paz, ¿no? Pero cuando después se entendieron, todo fue hasta que vino el Espíritu Santo. Y entonces ahí sí, hoy estamos bajo eso. Hoy no está el Señor Jesús. Hoy no está haciendo esa obra. Hoy ya la dejó escrita. Ya fue consumada la obra de redención. Y el que no crea, ¿qué creen? Ahí sí, es esta blasfemia de la que habla. ¿Sí? Ya no hay, ahí sí ya no hay perdón. Ya no hay excusa para que nadie diga, no, pues es que no, yo no lo sabía. Sí lo sabías, ¿sí? Y más, ahí sí, las personas que ya son expuestas al evangelio, ¿no? Y que les predicamos y no lo hacen y no lo entienden y de todos modos lo niegan, están blasfemando, ¿sí? No solo contra el Espíritu Santo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Blasfemar contra el Espíritu Santo es lo mismo que blasfemar contra Jesucristo y contra el Padre Celestial, porque es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces decíamos, les iba a dar el entendimiento total del Evangelio, porque dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Fíjense, el Espíritu Santo dice, hablará todo lo que él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Ya no habrá más velo, sino que será retirado por el Espíritu Santo. Y por eso les decía, ahora sí, aquel que no cree en Cristo ya estará blasfemando contra el Espíritu Santo y no será perdonado de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Tendrá su lugar en el lago de fuego. Para poder ser salvos debemos de confesar que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y será salvo. ¿Están de acuerdo? Entonces, aquel que no lo confiesa, aquel que diga no, está blasfemando contra el Espíritu Santo porque es el Espíritu Santo el que nos revela todo. ¿Sí? Digamos que es de manera directa. El Espíritu hoy es el que está hablando. No habla un predicador, es el Espíritu hablando a los corazones. Y aquel que lo rechace y que diga yo no te creo, no está rechazando al que le está compartiendo, está rechazando al Espíritu Santo. Y esa blasfemia lo llevará a la perdición. Esa dureza que decía Fernanda, mi esposa, esa dureza de corazón, pues es la que tiene aquel que no se ha arrepentido, que no ha vuelto a nacer, que no tiene fe salvífica. Amén. Muy bien. Y por eso, entonces, a todo aquel que le predique el evangelio queda sin excusa, ¿no? Al que se le predicare, al que le hable el Espíritu Santo, ya no hay excusa. Porque además el poder del Espíritu Santo tiene el poder de hacer entender aún
aún a los gentiles, a los incrédulos, ¿no? En ese momento el Señor Jesús se presentó a su pueblo, ¿no? Al pueblo hebreo. Pero el poder del Espíritu Santo iba a expandir eso. Se iba a ir, no nada más, ya no necesitaba estar presente en cuerpo, ¿sí? En cuerpo el Señor Jesucristo para poder hablar y predicar. Ahora ya no iba a ser necesario. Por eso ahora me voy y el Espíritu entonces, que ya no tiene la limitación del cuerpo, ¿qué iba a hacer? Esa obra que hoy nosotros podemos ver. Llegar y hablarnos y mostrarnos la verdad, toda la verdad, ¿sí? Sí, claro. ¿Por medio de quién? De predicadores, pero puede ser por medio de la palabra, ¿no? Una persona que en este momento nadie la haya predicado y que se encuentre un Nuevo Testamento, ¿no? De los que tiran los jóvenes en la basura cuando se los damos en las prepas, en las secundarias. Que llegue el señor de la basura y diga, ay, qué bonito libro, ¿quién lo habrá tirado? Y empiece a leerlo, ahí el Espíritu Santo puede hacer su obra y se convierte. Hay casos, ¿no? Conocemos casos, muchos casos en Gedeones de gente que así, un jardinero, un chavo dijo, ay, miren lo que hago con su Nuevo Testamento, y lo aventó así, cayó en una casa y el Señor estaba cortando el pasto y le pegó en la cabeza. Y vio, dijo, ¿qué es esto? Dijo, me cayó del cielo, ¿no? Dijo, Dios, gracias. Y empezó a leer y se convirtió él y su familia. Ahí está, ¿no? ¿Quién fue? El Espíritu Santo por medio de su bendita palabra, la cual ya tiene reveladas todas las cosas, ¿no? Ahí está toda la obra de redención del Señor, todo el plan divino que Él hizo para salvarnos. Entonces, ya no va a haber ninguna excusa. Por eso es que ahora el que blasfemare contra el Espíritu, si esa persona igual, ese jardinero hubiera dicho, pamplinas, ¿no? Y lo vuelve a aventar, ya fue expuesto a la palabra, ¿eh? Ya leyó y dijo, no, yo qué voy a... ¿Cómo creen que resucitó? Ay, estas fantasías, ¿no? Y lo desechare, blasfema contra el Espíritu y no, pues no será perdonado, ¿verdad? Esa persona entonces estará en el día final en el lago siendo echado al lago de fuego, ¿verdad? Muy bien. Pastor, sí. Ahorita que está diciendo, bueno, estoy pensando que el Espíritu Santo, bueno, que como una segunda persona del Espíritu Santo, no está encasillado como nuestra humanidad. Entonces puede así tener un mayor alcance a todas las demás personas en cualquier tiempo. Está fuera del trono. Dice que si Jesús hubiera sido o se hubiera quedado para alcanzarnos a todos, no sería digamos que siento que un humano, sino sería un humano de 2000 años, ¿no? Entonces ya no entraría dentro de ese concepto de humano. Así es. O una persona. De una naturaleza humana, que fue el plan era ese, que él tomara una naturaleza humana igual a la de nosotros, por eso es llamado el Hijo del Hombre, ¿no? Porque tenía que ser el de la simiente de la mujer, ¿no? Un hijo de una mujer humana que tomara esa naturaleza humana para llevar a cabo la obra. Y tan humana como la nuestra, que tenía que morir, ¿verdad? Y sangrar, y derramar toda su sangre para perdonarnos. Entonces sí, efectivamente, no podría haber sido entonces él, ¿no? Quien llevara a cabo, si él no fuera a morir, humanamente me refiero a su cuerpo, entonces no era, ¿sí? Hubiera sido entonces pues el mismo Espíritu Santo, ¿no? Que no muere. Si no habría necesidad de derramamiento de sangre, entonces la obra del Señor hubiera dicho, la voy a hacer por medio del Espíritu Santo. Pero no fue así el plan, ¿sí? El plan, por eso dice, el Espíritu enseña todo lo que oye. ¿Qué oyó? Cuando estaba Dios, estaba la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros todos naciéramos, fuéramos creados, Él estaba planeando todo. Y eso que dice, por eso, lo que Él oye es lo que les enseña. Y lo que oye de mí es lo que les enseñará. Lo que oyó que hablamos, el Padre, que estuvimos ahí, es lo que el Espíritu Santo irá y expandirá y regará a todos, ¿no? ¿Sí? Lógicamente, como decíamos, por medio de personas, sí, por los discípulos, pero también pues, por la palabra, ¿no? Con el poder del Espíritu. Sí, así es.
Muy bien. Entonces decíamos que se quedarían todos sin excusa. El hombre queda sin excusa y todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo y lo que Él le revela, lo que le está mostrando, si blasfema contra eso no tendrá perdón. Porque simplemente al no creer en el Evangelio de la gracia, está desechando también lo decíamos, a Jesús, ¿no? Y su destino, ¿cuál va a seguir siendo de esa persona? La muerte eterna, ¿no? No cambió ese destino. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesús y al mismo tiempo está desechando tanto al Padre como al Espíritu Santo, ¿no? Es una blasfemia contra Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo es blasfemar contra Dios. Por eso el Señor pues les deja claramente la Trinidad, ¿no? En estos últimos versículos, en donde dice en el 14, Él me glorificará. ¿Quién? El Espíritu Santo. O sea, está ahí dejando clara la Trinidad, ¿no? El Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, ahí está, primera persona de la Trinidad, es mío, segunda persona de la Trinidad. Por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿De quién habla? Del Espíritu Santo. Ahí está. O sea, es un conjunto, ¿no? Es la Trinidad completa. Por eso automáticamente lo que decíamos, el no creer en Jesús es desechar a Dios. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Por esa razón el Señor Jesús menciona que es muy importante, ya viene el tercer aspecto de la prédica y cuarta enseñanza, confesar a Jesús delante de los hombres. Después de que les dice todo esto, ¿a quién temer? ¿No? No le teman a ellos, cuídense de su levadura y de su hipocresía. Ahora les da un arma también muy poderosa, la forma en la que no podían dañar realmente su alma, ¿no? Que es confesar a Jesús delante de los hombres. Y les dice en el 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Acompáñenme todos a leer este último, el 9. Leámoslo juntos. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es evidente que aquel que no se atreva a confesarlo, ¿es por qué? Pues porque no cree, ¿no? En el poder del Señor Jesucristo. Lo duda, ¿no? Y sigue temiendo a los que quitan la vida. Pero como él dice, sí, quitan la vida, pero después nada pueden hacer. Pero quien no crea eso, ¿qué creen que va a pasar? En los últimos tiempos, cuando esto suceda, y él se los dice, ¿no? Serán llevados a las sinagogas, los magistrados y autoridades. Sabemos que muchos apostatarán de su fe, ¿no? Con tal de salvar su vida. ¿Y es por qué? Porque no creyó realmente en el poder del Señor, ¿sí? Esto, amados, sabemos que ya sucedió. Ellos fueron llevados, ¿verdad? También, y fueron capturados y los mataron, ¿no? A los discípulos. Pero ¿qué creen? Sigue sucediendo en la actualidad. Cuando vemos hoy gente que prefiere salvar su vida. Prefiere salvar su vida mundana. No necesariamente es llevado a un tribunal, a una sinagoga, para que lo hagan confesar. No, eso no se necesita. Simplemente negar a Jesús es cuando prefiere salvar su vida, ¿no? Y decir, híjole, no, yo no estoy dispuesto a dejar de lo que hago, a dejar mis cosas importantes por seguirlo. Ahí automáticamente no está confesando, no está creyendo en el poder del Señor, ¿sí? He conocido a mucha gente que le compartes y le dices, ¿te gustaría hoy aceptarlo a Él como tu Salvador, como tu Señor, único y suficiente Salvador? Y te dice, no, creo que no, es que no estoy preparado, ¿no? Todavía no. ¿Qué esperas, no? Y muchos es precisamente, perdón, porque dicen, no, es que, pues, no estoy preparado para ser cristiano, ¿no? Es que la vida de los cristianos es muy aburrida, ¿no?
no, pues ya no toman, ¿no? Entonces yo todavía quiero seguir tomando. Yo todavía quiero seguir en el adulterio que estoy, ¿no? No, todavía no quiero dejar a mi otra mujer. Todavía quiero andar pues en todas mi vida mundana, ¿verdad? Ay, no. Entonces yo no. Ahí después. ¿Qué es? Pues es esa persona que no cree en el poder de Dios, ¿no? Cree que su vida se va a terminar, cuando en verdad la vida es eterna, apenas empieza, exactamente, apenas empieza la verdadera vida, ¿no? Pero tiene temor, ¿no? De que, pues no, voy a perder mi vida. Entonces, se dan cuenta, no es necesario ir a una sinagoga y ser acusado. Simple y sencillamente, con querer mantener y guardar su vida, ya está no confesando, no creyendo en el poder del que da vida verdaderamente, ¿no? ¿Cuántos no están dispuestos a dejar sus anhelos, ¿no? El mundo, su manera de vivir, sus costumbres? Muchos yo te diría. La gran mayoría no quieren dejar eso, ¿sí? No están dispuestos a morir a ellas y entregar su vida al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador y Señor. Y lo veíamos, recuerdan Lucas 9:24. Ya lo vimos una vez. Cuando predicamos sobre esto, ahí dice el Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder, ¿no? La perderá. Y todo el que la pierda, que pierda su vida por causa de mí, la salvará, ¿verdad? Ahí es cuando el Señor Jesús, recuerdan, le estaba diciendo a los discípulos, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué les decía? Es necesario que se niéguese a sí mismo, exacto, tome su cruz y sígame. Esa enseñanza le estaba dando ahí exactamente. Porque el que quiera salvar su vida, ¿qué creen? La pierde. ¿Sí? El que no quiera seguirme, la va a perder. Señor, ¿recuerdan? Déjame ir a despedirme de los que están en mi casa. Ni modo, no eres para el reino, no eres mi discípulo. Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. ¿No? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿verdad? El que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo, así se los dijo, ¿no? Entonces, eso claramente, amados, es lo que habla el Señor. Nosotros es necesario negarnos a sí mismos, tomar la cruz y seguirlo. Es imposible ser amigo del mundo y amigo de Dios, ¿no? Yo convivo súper bien con los dos, ¿no? Yo estoy con Dios, con este pie y con el otro lado, sigo en las cosas del mundo y miren, ni me caigo, ¿no? Como surfista, ¿no? Así. Vas a resbalar. Eso no es verdad. No puedes tener un pie en el mundo y el otro con Dios. El Señor así, es más, ni lo permite ni lo acepta. A los tibios los vomitarás, ¿no? No, yo sí, ¿no? No fue ni frío ni caliente. O sea, yo le entro a todo esto, pero también voy el domingo. ¿Qué creen, no? O sea, esa persona no está confesando a Dios con su boca, ni con su vida, ni con sus actos, ni con nada, ¿verdad? Debe de ser, en verdad, amados, una decisión radical completamente. El seguirlo a Él es una decisión radical. Es decir, ¿estoy o no estoy? O niegas al Señor Jesús y te niegas, o te niegas a ti mismo. Es una de dos. ¿Sí? No puedes agarrar y decir, no, yo a Él sí lo confieso, pero no me voy a negar a mí. Yo voy a seguir en mi vida. O te niegas a ti y te niegas al mundo, ¿sí? O entonces si no lo haces, estás negando al Señor Jesús, ¿sí? No hay una amistad, y lo dice Santiago, ¿no? El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios automáticamente. Dios no es de que, bueno, recuerdo bien cuando éramos niños, ¿no? Que decían, ¿con quién te juntas? ¿No?
¿Eres de esos? Ah, no, pues córtalas porque tú no eres de nuestros amigos, ¿no? Así son los niños, ¿no? Pues así, ese celo tiene el Señor por nosotros, amados, ¿eh? O sea, o estás en el mundo o estás conmigo. No puedes estar en dos. ¿Qué dijo el Señor también? El que a dos amos... ¿Cómo, perdón? Que dos amos siempre. Amén. ¿Ya? Al que dos amos sirve, con uno va a quedar mal. No se puede estar con Dios y con Satanás. Pues, ¿cómo? Con Dios y con el mundo. Eso no se puede. Debemos estar conscientes de que negarlo delante de los hombres, que dice, o sea, si me niegan delante de los hombres, delante del mundo, tendrá una consecuencia terrible. Él nos negará delante de los ángeles de Dios. Debemos de estar conscientes en qué lado queremos estar, de en qué equipo queremos jugar, ¿no? Y eso será terrible, amados, porque sabemos que los ángeles sirven y ejecutan las órdenes de Dios, ¿eh? Si está diciendo, lo negaré delante de los ángeles de Dios, no digamos, ay, bueno, qué bueno, que no me va a negar delante del Padre, ¿no? No, no, no. Si te niega delante de los ángeles de Dios, es terrible, porque ellos son los que ejecutan esas órdenes de Dios. Cuando venga el juicio, al no ser reconocidos por Jesús, la ejecución judicial, lo que él dijo que iba a suceder, ¿quién creen que la lleva? Esa ejecución en el tribunal de Cristo, los que la van a ejecutar son los ángeles, ¿no? Y van a tomarlos y serán arrojados en el fuego eterno. Entonces, si delante de los ángeles de Dios él dice, yo no lo conozco, quiere decir, entonces este no es de los tuyos, Señor, vengan acá, ¿verdad? Entonces, ser negado delante de los ángeles de Dios es eso. Es lo que él está diciendo. En ese día, donde esté mi tribunal, donde estarán los ángeles, donde estarán todas las criaturas creadas por el Señor, en ese momento yo los negaré. Al que me haya negado, que no me haya confesado como su Señor y Salvador. Podemos finalizar. Amados hermanos, desde hoy, a partir de hoy mismo, debemos practicar con más fuerza, con más determinación, las disciplinas espirituales que nos van a ayudar a estar firmes en nuestra fe en aquellos días, porque es real, ¿eh? Eso que les dijo que serán llevados a las sinagogas y en tribunales y serán juzgados, eso va a pasar. Estamos ahorita ya viviendo eso, como yo les decía, no necesariamente en sinagogas y tribunales, pero llegará en el momento, ¿sí?, en el cual sí pueda suceder. Hoy estamos en un tiempo de gracia en el cual podemos practicar, ejercitarnos en la fe, precisamente buscando alejarnos y dejar las cosas del mundo, las cosas que a Él no le agradan, aferrándonos a su palabra, orando constantemente para que ese día en verdad podamos confesar al Señor Jesús y no caigamos en una negación por miedo, por no creer realmente en su poder. Por eso debemos de estar ejercitando las disciplinas espirituales, leer constantemente la palabra para estar fundados, como les decía, para tener precisamente el filo agudo de la palabra que nos ayude a discernir de lo que no es. Y no seamos engañados por falsos profetas que nos llevarán precisamente a querer blasfemar contra el Señor, a repetir cosas que no son verdaderas, que son en contra de Él y que en algún momento nos hagan apostatar de nuestra fe. Si nuestra doctrina estuviera basada únicamente en hablar de bendiciones, en hablar únicamente de prosperidad, ¿qué creen? En el día malo, en el día difícil, nuestra fe se va para abajo. Y ahí es donde es muy fácil
que se apostate, ¿no? De la fe, que se blasfeme contra el Espíritu. ¿Cuántos no dirán, Señor, si tú habías prometido, a mí me dijeron que yo tenía y que por haber hecho esa oración Dios era salvo por siempre y para siempre? ¿Qué pasó? Perdón, yo no te conocí, ¿no? Dice, aunque digan que en mi nombre hicieron, en mi nombre, en tu nombre expulsamos demonios, dirán, aléjense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conocí, ¿no? No necesariamente al haber creído en una doctrina que le quita precisamente el poder a Dios y que lo pone como el que está a nuestro servicio, ¿no? Y no lo hace, Señor, va a salvar a las personas. Debemos hacerlo, Señor, y confesarlo delante de los hombres. Y eso solamente va a suceder cuando en verdad nosotros estemos bien fundados en Él, asidos de Él, de la roca firme de nuestra salvación. Y solamente en oración, en ayuno de todas esas cosas que son del mundo y no le agradan a Él. Y en el estudio de su palabra es como podemos ejercitar precisamente, estar ejercitados para ese día malo. Hoy debemos ir más y más a la oración, más y más al estudio, más y más estar aprendiendo de Él, sobrellevando las aflicciones actuales, lo que Dios nos ponga de prueba para ejercitarnos con plena confianza. Cada oportunidad, no lo veas como aflicción, velo como oportunidad que el Señor ponga en tu vida, enfermedad, problemas económicos, problemas entre familia, pareja, toda aflicción, vela como una oportunidad de ejercitar tu fe, de ejercitar tu confianza en Él. Y por eso, amados, Él dijo que nos dejó al Consolador, ¿no? Para guiarnos y aconsejarnos. En esa situación que estés pasando, en esa aflicción que no te guste, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. El viernes, fuimos a los estudios de mi esposa y yo estaba orando, le hice una tomografía y estaba orando y le dije al Señor, Señor, ¿en qué momento veremos la luz? No, de veras sentí de automáticamente como un zape. El Señor dijo, ¿en qué momento verán la luz? O sea, la luz está en todo momento. Es verdad, y que si estamos aquí y le están practicando este estudio es porque ya está la luz tuya. Y en ningún momento entramos en un túnel sin luz. Entramos en un túnel, pero donde había una luz. Nada más que a veces no queremos ver. A veces cerramos los ojos, ¿no? Como cuando éramos pequeños de que, ¡ay, qué miedo! Y creemos que estamos en oscuridad cuando no está. Está el Espíritu de Él, está siempre alumbrando, porque el haber podido tener la oportunidad de ese estudio, de un estudio muy caro, nos lo dejaron en una cantidad en verdad sorprendente. Dije, Señor, pues si ya estás respondiendo y yo diciendo, ¿cuándo? Es ahora. Las respuestas ya están. Yo nunca los dejo. ¿Sí? Entonces, el haber encontrado a esta amiga y que nos dieran esa cortesía en un hospital caro, que costara, yo de veras, no lo podía creer. Y yo pidiendo ver la luz, dije, la luz ya está. En la luz de Él es cuando vemos la luz. La luz es Él y en ningún momento deja de alumbrar. Está el Consolador para guiarnos y aconsejarnos. Prepárate y pídele que te llene del Espíritu Santo para afrontar cada día confesando su nombre delante de los hombres, en toda situación, aún así recibas el favor de un hombre, de una mujer, de una persona, dile, gracias a Dios, pues gracias a Dios, que Él es el que mueve los corazones, el que hace las cosas, y aún en el día malo,
aunque no veas, como yo, creyendo que no se ve la luz. No es verdad, y le pedí perdón a Dios. En esos días en los que sientas que flaqueas, no dejes de confesar su nombre. Decirle, Señor, aunque siento la aflicción, aunque me siento agobiado, yo te doy a ti la gloria. Yo confieso tu nombre. No nada más en los momentos buenos, en todos. Porque esos serán los momentos que Él dijo, ¿no? Donde muchos no lo van a confesar. Y va a ser triste. Nosotros confesaremos el nombre de nuestro Salvador y Señor en ese momento. Glorifica con tu vida el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Ponte de pie. Pongámonos de pie y levantemos alabanza a Él.